¿Cuál leí? ¿La primera o la segunda? La primera es la que está desordenada. Muy bien, Samuel. Ahí le voy a poner su muy buena nota a Samuel Lemos porque es muy cierto. Resulta de que la primera está desordenada, los párrafos están desordenados. Entonces, si usted lo lee ese abuelo de pájaro, usted como que logra entender, pues porque también tras de que es una fábula, está corta, es para niños, entonces como que logra entender. Pero ya si usted se pone ahí juiciosamente a leerlo, usted se va a dar cuenta, no, eso están desordenados los párrafos, ¿cierto? Bueno, esa es una excelente actividad para lo que estamos en ese momento tocando, que es el estudio de la palabra de Dios. ¿Saben que en esto que acabamos de hacer, hacemos con la Biblia exactamente lo mismo? Presten atención y verá cómo nosotros como cristianos, cuando leemos la Biblia, inmediatamente le queremos dar una aplicación a nuestra vida. Leímos la fábula e inmediatamente dijimos, eso me está enseñando a mí o nos está enseñando a nosotros qué tal cosa. ¿Cierto? A veces somos así. Entonces leemos, voy a leer aquí, así, abrí por abrir, Isaías 46. Entonces dice Isaías 46, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solían llevar las alzadas, cual carga sobre las bestias cansadas. Entonces yo estoy leyendo esto en mi devocional y digo, ay Dios mío, no, eso significará, las bestias las bestias tienen que ser el problema que yo tengo, eso es el problema, el que esté cansada, claro, yo estoy cansada, la situación, eso, neo, eso significa para mi vida, ¿cierto? Y cogemos la Biblia así, no vamos al texto en sí, bueno, ¿de qué es que está hablando? Sino que inmediatamente queremos aplicarlo a nuestra vida. ¿Usted sabía que eso es un error? Esto va a sonar feo, pero es muy cierto. La Biblia no fue escrita para usted. La Biblia fue escrita para todo el pueblo de Dios y en especial para ese pueblo en ese tiempo. Entonces usted dirá, entonces yo para qué la leo? Ya me dijo lo que me tenía que decir. ¿Yo para qué leo ese libro? Pues claro que sí, yo lo leemos porque nosotros hacemos parte de ¿qué? De esos a quien la Biblia le fue escrita. Claro. Y entonces usted dirá, pero es que él fue escrita muy viejo, muy antiguo. Mire que usted mismo acabó de decir que fue para ellos. Claro, los principios y las verdades bíblicas en ese tiempo son aplicables a este tiempo y esa es la razón por la que yo en el 2021 puedo leerla y ella es viva para mí en este tiempo. ¿Sí me hago entender? Amén. Amén. Pero si la tomamos de la manera en como hicimos este ejercicio, nos vamos a hacer daño. De verdad nos vamos a hacer mucho daño, porque es una manera muy subjetiva de interpretarla. Y vamos a tomar decisiones basadas en el subjetivismo y no en lo que realmente está escrito allí. ¿Vale? Amén. ¿Hay alguna pregunta? Pastora, yo le quería hacer un comentario. Lo que pasa, digamos, hace 20 años, digámoslo así, a uno le enseñaban a leer la Biblia de esa manera, ¿cierto? En primer lugar, no desde el comienzo y todos los libros, sino donde se abriera. Y aparte de eso, siempre a aplicarla a la vida de uno. Entonces, de pronto muchos crecimos en el Evangelio con ese error. Miren que en estos días yo les comentaba, creo que aquí mismo y también en el devocional les comentaba que estaba estudiando acerca de la historia de la iglesia cristiana en Colombia. Y hay dos noticias, una del tiempo y otra del país. Y los dos concluían, los dos artículos de esta gente, que la iglesia cristiana aquí en Colombia, los primeros que empezaron con la iglesia cristiana aquí en Colombia fueron los metodistas, los presbiterianos. Esta gente es muy dada al estudio de la palabra.
Pero ¿por qué sus iglesias no crecieron? Porque ellos no son muy carismáticos, ellos son muy cerrados. Entonces, realmente su evangelización y su avance en los pueblos y en las ciudades fue muy poco. Pero cuando llega la iglesia pentecostal, explican ellos, la iglesia pentecostal es una iglesia muy carismática. Es muy de la gente, muy de sus emociones, sus sentimientos. Miren, ahí en esos artículos, que la iglesia pentecostal es una iglesia que no piensa. Así dice. Es una iglesia que no piensa. Es una iglesia que le gusta es sentir más que pensar. Y es verdad. A nosotros nos llegó el evangelio así, un evangelio ahora escuchen, para que no me vayan a malinterpretar. No es que no esté de acuerdo o no es que critique esto, porque yo creo en el mover del Espíritu Santo. Pero a nosotros nos llegó el evangelio del polvo de oro, de la escarcha, del sentir, del me caigo, de esperar el milagro, de ver ese milagro, de interpretar la Biblia así como doña Isabel nos dice, pero no de ir a la doctrina, no el evangelio de ir a la doctrina, no el evangelio de ir al estudio de la palabra, razonar la palabra. De hecho, yo recuerdo que una de las cosas que a nosotros nos enseñaban era vivir por fe y nosotros no podíamos razonar la palabra. Nosotros teníamos que creer sí o sí, teníamos que creer sí o sí en la palabra. Y yo me he dado cuenta ya después cuando ya, y hoy en día, vamos al 2021. Hoy en día la iglesia en este momento en Latinoamérica, las iglesias reformadas, las iglesias bautistas, las iglesias presbiterianas están haciendo un esfuerzo enorme por volver a evangelizar a Latinoamérica. ¿Pero de qué manera? Dándonos a nosotros estudios bíblicos, proporcionando a los pastores estudios bíblicos en donde enseñen doctrina, en donde enseñan de dónde nosotros tenemos esas enseñanzas, porque las enseñanzas de la iglesia cristiana son enseñanzas de años. Hay confesiones de fe que nosotros las predicamos, que nosotros las enseñamos y que son tan importantes. Nosotros necesitamos aprender doctrina. El siguiente nivel es acerca de esto, de doctrina. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la caída? ¿Qué es el pecado inicial? Todo eso es doctrina. Todo eso es doctrina. Y la gente a veces no le gusta eso. La gente le gusta más la prédica del Señor te va a bendecir, del Señor quiere hacer algo contigo grande, del Señor va a responder tu oración, de 5 pasos para lograr tal, de 7 pasos para lograr tal otro, de cómo hacer para que Dios te responda. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta que la campaña de profetización, que caerse, sentir. Entonces, ese es el modelo de cristianismo que nosotros nos dieron y que es bueno si hubiese estado acompañado por también la enseñanza de la doctrina. Si hubiese estado acompañado también por el razonar, el pensar, el poder ser capaces de argumentar nuestras creencias, porque a veces en la iglesia cristiana pasa algo, como no nos enseñaron y venimos de ese evangelio que les estoy diciendo, entonces el uno cree una cosa, el otro cree otra cosa, el otro otra, y llevan años en el cristianismo y no se ponen de acuerdo que después de muertos, ¿para dónde vamos? Que si hay una resurrección o no. Que defíname qué es nacer de nuevo, qué es la regeneración. ¿Sí me voy a entender? Porque no pensamos en eso, sino que nos gusta más bien sentir. Sentir yo creo que es fundamental. Esos cultos en donde está esa alabanza, en donde la batería pega duro, en donde el profeta o de parte del Señor, el Señor nos habla para que, o sea, son hermosos esos cultos, son tiempos muy lindos. Pero no nos podemos quedar cada 8 días igual, porque entonces, ¿cómo crecemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Sí? Bueno, eso es lo que ha pasado, doña Isabel, realmente. Tener una actitud hacia la Biblia. De hecho, en estos días andamos organizando una clase que pensamos darle a los exploradores
yo me ponía a pensar en el hecho de que toda nuestra doctrina, todo lo que nosotros creemos, todo lo sacamos de la Biblia, todo. La Biblia asegura que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, nosotros lo creemos. La Biblia asegura que nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros lo creemos. La Biblia asegura que nuestro Señor Jesucristo vivió sin pecado, nosotros lo creemos. Que la mamá de él era virgen, lo creemos. Nosotros creemos que su muerte, su resurrección para nosotros es la base de nuestro cristianismo y de nuestra salvación, también lo creemos. Entonces miren que todo está basado en ¿qué? En la Biblia. En la Biblia realmente. Entonces, la actitud que tú tengas hacia la Biblia es tan importante. Tú tienes que ver la Biblia como el libro más importante que tienes en casa. Y debe de ser, no es en donde yo pongo el café, el chocolate, en donde, ay, pásame una hoja que necesito escribir el número de la abuelita y entonces lo pongo ahí en la primera hoja de la Biblia. No, la Biblia es el libro más importante que existe y debo de tener una actitud de entender que ella es la palabra de Dios y que ella, solo ella puede transformar nuestra vida. Ella puede transformar nuestra vida. Entonces, el primer punto es que aceptemos su autoridad en nuestra vida. Vamos a verla de esa manera, que ella tiene autoridad en nuestra vida. Y usted dirá, no, sí, eso yo lo entiendo. Y es verdad. Si nos ponemos a reflexionar, nosotros los cristianos la valoramos mucho a ella. Mucho. Tanto que nosotros lo que ella diga, así es. ¿Cierto? La aceptamos y creemos que ella es la santa, la misma boca de Dios, la misma palabra del Señor, que Dios nos guía a través de ella. Y esa es la manera en cómo debemos de ver la Biblia, ¿sí? Y aceptar su autoridad en nuestra vida. Bueno, la predicación, la enseñanza, la profecía o cualquier otra comunicación que se declara en el nombre del Señor debe estar sujeto a medición por el contenido de la palabra de Dios. Esto es tan fundamental que es que yo me soñé algo. Voy que me digan de qué se trata ese sueño. ¿Sabe? Si usted se soñó algo lo más normal, digámoslo así, que hace el Espíritu de Dios, es a usted mismo darle la interpretación. Esa es la verdad. Porque lo que son sueños, lo que son profecías, predicaciones, comentarios de un hermano, lo que son libros que usted leyó, ¿sabe qué es lo que hacen esto? Lo que hace es corroborar lo que Dios ya le ha estado enseñando a usted, a solas. Ese simplemente es como la manera de que Dios te esté como acentuando lo que Él ya te viene diciendo hace rato. Por eso la importancia de tener una relación a solas con Él, para que cuando venga esa palabra que me está confirmando lo que ya Dios me está diciendo a solas, pues entonces yo entiendo y digo, este es Dios hablando, ¿cierto? Cualquier enseñanza, usted debe de pasarla por la palabra del Señor. Por eso es tan importante el meditar en las Escrituras, el que usted sea enseñado, el que usted sea pastoreado en una iglesia local. El estar enraizado en una iglesia local es muy importante porque allí usted va creciendo junto con los demás miembros. Y cuando llega una palabra del Señor, entonces usted dice, así es esto lo que me han estado enseñando. Esto es lo que yo he aprendido a solas y esto es lo que yo he aprendido con mi pastor. Yo he aprendido con los hermanos, las hermanas de la iglesia. Entonces sí, esto va de acuerdo. Además en este texto bíblico dice tal y tal cosa. Y no me dejo llevar por falsas enseñanzas. Recuerden que si hay algo peligroso en este mundo, en este momento, es aquellos falsos maestros, aquellas falsas profetizas. Entonces, es mejor que usted conozca bastante palabra de Dios, como enseñan por allí. Si usted quiere conocer un billete falso, conozca mejor que el billete verdadero. Conózcalo muy bien, de tal manera que cuando vea el falso, usted ya inmediatamente lo identifica, dicen así. Bueno, la razón, el libro heterogéneo compuesto por diferentes circunstancias. Bueno, yo creo que esta palabra aquí, la razón, no tiene que ver. Este es un libro heterogéneo. La Biblia es un libro que ha sido compuesto, miren nada más acá abajo dice, es escrito en 3 idiomas diferentes. Hebreo, arameo, griego. Y este libro ha sido escrito o fue escrito
por diferentes personas en diferentes épocas, diferentes circunstancias, por eso es un libro heterogéneo. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, o sea, es asombrosa en todo su contenido porque a pesar de todo esto termina hablando de una sola cosa. Aquí vamos a ver rápidamente algunas cosas de la Biblia y déjenme decirle que ahora yo les voy a dar esto no es PDF, este PowerPoint se los voy a pasar ahora para que ustedes lo empiecen a estudiar, ¿vale? Yo se los cuelgo ahí en el grupo. Entonces, no es necesario tampoco que escriban si no quieren. Si quieren hacerlo, lo hacen. De las divisiones, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos 39 libros. Ya ustedes lo pueden mirar aquí. 105 históricos, 12, 5 de la ley. Mira, aquí también quedó mal escrito. Históricos, poéticos, estos 5 profetas se les llama, los profetas mayores y los 12 profetas menores o breves, dice aquí. Donde el Nuevo Testamento son 27 libros, bueno, ahí está dividido por acá, mire acá, esto se lo voy a dejar y por eso se lo voy a dejar porque me pareció muy buena la información, habla del Pentateuco, miren cómo aquí tiene la fecha escrita, tiene el autor, tiene el tema de cada uno de los libros, me pareció buenísimo, que ustedes lo pudieran tener. Aquí tenemos otro, cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento, el tema de cada uno de ellos, el autor, el posible autor, la fecha en la que fue escrito. Me parece que es una muy buena información para cada uno de nosotros, si ustedes la tienen. Están los libros los libros poéticos, está lo de los profetas mayores, son 1, 2, 3, 4, son 1, 2, 3, 4 profetas mayores, están los profetas menores. ¿Ven? Me gusta mucho porque, claro, usted puede mirar Oseas, vamos a ver el tema de Oseas, la apostasía de Israel caracterizada como adulterio espiritual. De eso trata ese libro. ¿Quién fue el escritor? Oseas, ¿en qué fecha? Que en el 750, 720. Eso nosotros lo podemos corroborar con Biblias de estudio bíblico. Muy bueno. Ya empezamos con los evangelios. ¿Cuántos evangelios son? ¿Y cuál es el tema? Ahí dice que el Rey Jesús, que el siervo de Dios. Bueno, a mí me gustó mucho esta información y por eso se las puse allí. Ustedes la van a tener allí, las cartas, de qué tratan, en qué año fueron escritas. Ahí están, el libro profético y una carita feliz. Y aquí está de dónde tomé toda esta información. Vamos a ver que la Biblia, nosotros creemos que ella fue inspirada. Las escrituras fueron inspiradas, la palabra inspirado está en 2 de Timoteo 3:16, ustedes ya se lo saben también de memoria. Creemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir. Viene de esta palabra griega que ustedes que son griegos pues podrán leerla, pero yo no. Ahí está. Esta palabra proviene, dice, de teos, que es Dios, y neo, que es arrojar aliento o respirar. Entonces dice que el verbo latino inspirare, que significa respirar o insuflar. Y esta palabra también aparece en Job 32:8 como el soplo del omnipotente. Entonces la idea, entonces seguimos, dice, la idea por lo tanto de este versículo es que las escrituras son exhaladas por Dios, el resultado del aliento creador de Dios. Yo creo que esta parte es bien linda e importante, porque ustedes y yo sabemos cómo el Señor nos creó a nosotros, ¿no? Nos hizo a imagen de Él, y Él en su misericordia nos dio mucha libertad. El ser humano es libre, esa es la razón por la que nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Que a usted de pronto le gustaría, y a mí también, que Dios tomara las decisiones por nosotros en todo, pero no lo hace. Él nos enseña, nos da principios y
nos deja asumir responsabilidades y nos deja asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Miren esto tan hermoso, como el Señor, igual que con Adán y Eva desde el principio, Él no quiso venir a imponerles, ni tampoco venir a esconderles las enseñanzas, venir a manipularles su vida, sino a tener una relación con ellos. Dice la Biblia que era continuo, que Él iba al jardín del Edén y estaba con Adán. E igual sucedió con estos hombres que fueron inspirados por el Señor. El Señor no les dictó, el Señor no les dijo exactamente qué era lo que tenían que escribir, sino que en su relación con Dios, Él les enseña, les revela, les muestra lo que es la verdad, lo que es su manera de pensar, su manera de... Inspiró a estas personas para que escribieran. Miren esto tan lindo, en su relación con ellos, en la relación que ellos tenían con Dios, les explica, les enseña. ¿Ustedes recuerdan ese texto que dice, está en uno de los libros de los profetas menores, Miqueas, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Amén. Realmente para que usted y yo andemos con el Señor debemos de estar ¿qué? De acuerdo. De acuerdo con Él. Y claro, no es pedirle a Él que esté de acuerdo con nosotros, sino que lo mejor es nosotros estar de acuerdo con Él, de acuerdo a su palabra. Entonces, claro, el que nosotros nos acoplemos a Él, que nosotros aprendamos a escucharlo a Él, hizo que estos hombres pudieran entender estas revelaciones de Dios y las escribieron y las dejaron para nosotros. Entonces eso es inspiración, ¿vale? ¿Es importante la doctrina de la Biblia? Claro que sí. Es importante que nosotros sepamos de la historia de la Biblia, de la canonicidad de la Biblia, de las traducciones de la Biblia, de los libros de la Biblia, que hay libros que nosotros tenemos, por lo menos en el Antiguo Testamento ya vimos que tenemos 36. Otros, como la Iglesia Ortodoxa, ellos tienen otros, la Iglesia Católica también tienen otros. Entonces termina variando el canon de ellos al de nosotros, pero es importante, claro que es importante. O sea, si usted puede estudiar un poco más acerca de esto, usted se va a maravillar y se va a enamorar mucho más de la Biblia. Por ahora, entonces, miremos la importancia de la doctrina de la Biblia. Entonces, número 1, ¿por qué es importante? Pastora, sí. Pastora, tengo una pregunta. ¿Qué libro me recomienda para para disciplinarme empezando a leer la Biblia? O sea, desde Génesis hacia adelante, ¿o tiene algún libro en especial que yo pueda como enlazar todo para empezar a leerla? Cualquier libro, pero normalmente para empezar nosotros recomendamos que sean uno de los evangelios. Casi siempre se recomienda Juan o una de las cartas. Yo le recomendaría por lo menos Efesios, o le recomendaría Primera de Juan, o le recomendaría uno de los evangelios que usted empiece a leerla. Recuerden lo que yo siempre les he dicho, siempre les he recomendado que por un mes usted pueda leer un libro. Usted lea una carta o un libro y usted lo lea por un mes. Usted diga, es que el que escogí es muy cortico, yo ya me lo leí en 3 días. Pues no importa, vuelve y lo lee. Y después vuelve y lo lee hasta que cumpla el mes. La idea es que usted se haga la idea de qué trata el libro, que usted se familiarice con los temas de ese libro y que, claro, el Espíritu Santo de Dios le va a ir enseñando, le va a ir mostrando muchas cosas. Y fuera de eso, usted va a tener esa conversación con el Espíritu de Dios, de preguntarle, bueno, ¿y aquí por qué dice esto? ¿Usted por qué le mandó a decir esto a las personas? Señor, ¿qué significa esto? También, ¿qué significa esto para mi vida? Dios, esto. Y usted se va a asombrar cómo la revelación de ese libro va a llegar a su vida. Eso es lo recomendable, que por un mes usted lo pueda hacer. Paralelo a eso, sí es muy, de verdad les digo, y eso ya lo hemos empezado el año que pasó con las lindas. Yo me quedé en Salmos porque de verdad los Salmos me han interesado mucho, pero yo les decía, leámonos toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero ¿cuál va a ser el enfoque de nosotros? Va a ser ver a Dios, mirar cómo actúa, qué dijo en ese momento, qué pensó,
por qué lo hizo, como detenernos y observarlo a él. Entonces, si en algún momento de su vida mi hermano, mi hermana debe de leer toda la Biblia. Eso es bien importante. Punto número 1, la bibliología es importante porque Dios ha hablado. Está en Hebreos 1:1. El Señor ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, y en este último tiempo ha hablado por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Punto número 2, la bibliología es importante porque el pueblo de Dios tiene su origen en lo que Dios ha dicho. ¿Ven lo que yo les decía? Miren miren la importancia de la bibliología. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene su origen allí en eso. Lo que yo les decía, nosotros creemos en todo lo que la Biblia dice. ¿De dónde salen nuestras creencias realmente? ¿De dónde? ¿De un pastor? No, él nos abre la Biblia cada 8 días y nos la explica. Entonces, ¿de dónde sale? Ah, que sale de mi abuelita. No, es de la Biblia realmente. Todo lo que nosotros creemos, lo creemos en la Biblia. Entonces, la Biblia por eso debe de ser un libro muy especial para nosotros. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ven que Pablo no se inventó nada? Ah, no, es que nosotros somos la iglesia paulina porque todo lo que dijo Pablo, eso es lo que nosotros lo seguimos. Y es lo que diga Pablo, y Pablo es nuestro profeta. No, Pablo, ¿dónde sacó eso? De las Escrituras. Y recuerden que las enseñanzas que Pablo enseñaba de las Escrituras, las Escrituras, él se refería al Antiguo Testamento, porque en el tiempo en el que Pablo escribió esto, no existía todavía compilado el Nuevo Testamento. Cada vez que él hablaba de los rollos, cada vez que él hablaba de la palabra, cada vez que él hablaba de las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento. Y es de allí nuestro origen. Realmente el origen de nosotros es de allí, de esta Biblia hebrea. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Y ahí fe se refiere a las enseñanzas. Y está diciendo, bueno, Judas está diciéndole a las personas que reciben su carta que contiendan, dice él fuertemente, por las Escrituras, por lo que nosotros desde un principio nos han sido dadas y lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ya saben que desde ese tiempo hasta hoy hay quienes han querido añadirle a la Biblia enseñanzas que no tienen que ver. Y nosotros creemos que ya las enseñanzas que necesitamos para nuestra salvación, como dice la Biblia, todo nos ha sido dado para para la vida y para la piedad, como dice la Biblia. Ya todo está y lo tenemos aquí en las Escrituras. No necesitamos ningún profeta que revele algo diferente. No necesitamos ninguna doctrina nueva y extraordinaria. No, ya... Mire, lo que hoy en día, 2021, nosotros predicamos, hace rato la iglesia lo viene predicando. Y yo creo que eso es hermoso. Ese es el tercer punto cada vez que yo les digo a ustedes de cómo leer la Biblia. El tercer punto es, ya leí, ya le pregunté al Espíritu de Dios, pase tiempo con él, tal vez días, semanas. Y el tercero es, yo voy a corroborar que lo que estoy aprendiendo a solas, ya el Señor se lo haya dicho a otras personas que también tienen el Espíritu de Dios. O sea que ahora sí estudie, haga la labor de ir a consultar a un libro de consulta, valga la redundancia. Sea que ahora sí mire la Biblia de estudio y mire qué es lo que dice allí esa Biblia de estudio, o sea que vaya y le pregunte al pastor,
para que esto me diga a mí, voy por buen camino, no me estoy inventando una herejía, no me estoy inventando una nueva doctrina, no, el Señor lo que me está diciendo a mí a sola ya se lo ha dicho al pastor, ya años atrás han escrito libros acerca de eso, algunos se desinflarán, algunos dirán, yo creí que era la super revelación, pero lo mejor es que definitivamente usted esté de acuerdo con el Espíritu de Dios y con la iglesia, ¿cierto? Claro, nos cuidamos mucho, decimos, no, entonces el mismo Espíritu que le reveló esto años atrás a los pastores, me lo está diciendo a mí, gloria a Dios, tengo una relación con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Ya la revelación está completa, no necesitamos más. Siguiente punto es que debemos de asimilar sus verdades. Recuerden que yo esto se los voy a pasar porque de pronto no tenemos tiempo para pararnos en todos los textos bíblicos. Debemos de oír la palabra de Dios. Debemos de leer la palabra de Dios a diario. Este es uno de los hábitos que ya habíamos que estamos hablando. Bueno, ya habíamos comentado, pero la importancia de leer la palabra de Dios a diario. Debemos de estudiarla. Este punto D es importantísimo, es que debemos de memorizar la palabra. Yo en estos días meditaba acerca de esto y le preguntaba pues al Señor, porque resulta de que uno ve a nuestro Señor Jesucristo repitiendo palabras textuales de David, repitiendo palabras textuales de la Biblia. Un ejemplo de eso es cuando él dice en la cruz, él dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, y eso lo dijo David en uno de sus salmos. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y entonces yo le decía al Señor, o sea, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y él repetir textualmente las palabras de otra persona, repetir textualmente la oración de otra persona, es algo, no, díganme si no es sorprendente, ¿cierto? Y no solamente fue esa frase, varias frases el Señor repitió, como en tus manos dejo mi espíritu, o bueno, no se me viene a la mente más, pero son palabras que él se aprendió de memoria de la Biblia, de las escrituras, y en su momento las usó como una oración a Dios. O sea, no se puso a inventar, yo soy el ungido, entonces hablo cosas pues mías. No, él tomó la palabra de Dios. Por eso yo les digo a los niños que están aprendiendo a tocar instrumentos y están aprendiendo a cantar, yo les digo, cantemos la Biblia, aprendamos a cantar y a valorar esas canciones que cantan la Biblia. Aprendamos a orar con la Biblia, porque imagínense, si lo hace nuestro Señor Jesucristo, si lo hizo él, textualmente orar con la Biblia, ¿cuánto más nosotros? Entonces yo apunto que definitivamente debemos de memorizar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de meditar también la palabra del Señor. De hecho, este libro, y es un libro, según los judíos, es un libro que se medita desde pequeño hasta viejo. Por eso usted ve que es un libro bastante grande, que usted podría decir, no, yo me leo el libro en un año, me leo la Biblia completa y ya Dios ahí me habló. ¿Usted no ve que constantemente tiene que volver a la Biblia? Y tiene que volver, y tiene que volver, y tiene que volver, y tiene que volver. Tiene que hacerlo, porque es un libro de meditación. Es un libro que usted lo tiene que poner en esas, a meditar, a pensar, a que lo ponga a ocupar su mente, no en hablar y charlar con usted, que es lo que más hacemos durante el día, sino en pensar y más bien hablar con el Espíritu de Dios respecto a lo que usted está leyendo o acaba de leer. También debemos de asimilar sus verdades recibiendo la palabra de Dios con un corazón abierto, y eso sí que es importante, que usted abra su corazón al Señor cada vez que escuche la predicación. No se fije en sí, en quién está hablando,
obvio que quien esté hablando debe de tener un buen testimonio, ¿no? No es que no, el Señor respalda su palabra, entonces el otro vive en adulterio, en fornicación, en toda clase de perversidad y que no, tampoco así. ¿Sí? No, porque la palabra de Dios es santa, debe de estar también en una boca santa. Pero a veces menospreciamos de pronto al hermanito que sí, no tiene un buen testimonio, pero pues, ay, es que el hermanito habla tan bajito, tan pausado, y el hermanito como que no tiene chispa. Pero Dios quiere usar al hermanito ese día. Si usted tiene un corazón abierto, lo más seguro es que usted reciba esa palabra del Señor. Sí, de parte de Dios por medio del hermanito. Bueno, y hay multitud de ejemplos aquí. Nuestro tercer punto es que debemos de aplicar sus principios. Punto número A, vamos a poner sus obras, vamos a poner por obra sus enseñanzas. ¿Saben que esto? Miren que acabamos de hablar de que la Biblia la debemos de tener en alta estima. La Biblia la debemos de tener en alta estima. Y cuando nos referimos a la Biblia, estamos hablando de todos esos libros que acabamos de ver, que no nos detuvimos, pero que acabamos de ver. Son 66 libros, todos ellos. No, yo tengo en alta estima el libro de Juan, porque habla del amor de Dios. No, se debe tener en alta estima toda la Biblia. Y ahí están las enseñanzas del Señor para nosotros. Usted y yo le ruego con el corazón, no tenga esa manera de discriminar la Biblia. Esto yo lo acepto, esto no, esto a mí me parece, esto como que no, yo como que a mí sí me gusta esto, pero esto de acá no me gusta. No haga eso, de verdad no haga eso, porque la Biblia tiene algo maravilloso, y yo se los dije ahora, que ella se complementa. Si usted coge un eslabón de ese complemento y lo saca porque usted dice, no, eso a mí no me gustó, ese texto tan exagerado, no, mijo, no me gusta, si usted lo quita de allí, eso es como cuando usted le arranca al naipe que hacen esas torres así, que le arranca a uno, se le viene abajo todo. La palabra de Dios está entrelazada. Y usted no escoge allí que esto me gustó y esto no me gustó, no. Usted acepta con el corazón de que es palabra del Señor y que el Señor le ayude. A mí diezmar no me gusta, porque a mí en la otra iglesia el pastor me metió la mano en el bolsillo, o yo he visto que mi tía y que yo no sé qué, y a mí no me gusta. Pues mire, el autor de la Biblia está vivo y él va a regresar por segunda vez. Él está vivo y usted puede acercarse a él y preguntarle. Si usted es hijo, si usted es hija, tiene esa libertad. Vaya y hable con él aquello que no le gusta de la Biblia. ¿Sí? Vaya, pregúntele, dígale, Señor, mire, a mí eso de diezmar, a mí eso no me cala. Pero explíqueme. Yo me voy a dar a la tarea de buscar los textos bíblicos y que usted traiga entendimiento a mi vida, Señor. Y aquí a solas no me voy a poner a buscar al predicador que me interprete conforme yo quiera, no, voy aquí a solas, Señor, en ayuno, en oración, y explíqueme las cosas, ¿vale? El hecho es que debo de poner por obra todas sus enseñanzas, me guste o no. La interpretación, se debe tener en cuenta el contexto histórico. ¿Se acuerdan que les dije? Deben de tener en cuenta a quién fue escrito, bajo qué circunstancias, su situación social. A esto se le llama el propósito del libro. Quienes estudian esto de interpretación hablan de hermenéutica. Dentro de la hermenéutica hay unas leyes, unas normas básicas. Y una de ellas es el propósito del libro. Usted debe de hallar el propósito del libro. Por eso es fundamental que usted se lea todo el libro, léase todo el libro, acostúmbrese a eso. También debe tener en cuenta el contexto. Para hacer sus devocionales es importante, bueno, aquí dice otra vez leer todo el libro y tener en cuenta el contexto. De verdad, se los pido, de verdad. Cuando usted aprenda eso, usted va a ser como los de Berea. A usted no le van a meter los dedos a la boca.
usted lo van a invitar, usted va a estar en su iglesia, usted va a estar escuchando la palabra, usted también cuando de pronto esté haciendo un estudio, usted escucha de pronto un predicador. Cuídense también de andar escuchando a todo mundo, no le coman a todo mundo. Gracias al Señor, ustedes tienen una iglesia local en la cual se les enseña y velamos por su vida. Entonces, no es que solamente lo que nosotros decimos, no, no es así. Pero sí, tampoco es comer en todo lado, tampoco así. Y cuando usted aprende a leer las escrituras, nadie le va a meter los dedos a la boca. Mire, yo he escuchado interpretaciones de textos que uno dice, ¿en serio? Ahora, me voy al contexto. El contexto sería versículos adelante y versículos atrás. Y uno va al contexto y uno dice, no, el contexto no habla de eso. Vean, un día yo me escuché una prédica que yo dije, no, venga, ¿de dónde este señor sacó eso? Yo voy juiciosamente y miro el contexto. Y usted dirá, ay, pero allí lo que uno está haciendo es dudar. No, ahí uno no está dudando. Ahí lo que uno está haciendo es teniendo una relación con Dios, cuidando su vida espiritual y de hecho hasta aprendiendo más. Cuando usted sale de la iglesia y inmediatamente usted ocupa su mente y su corazón en otras cosas, que los frijoles, que la familia, que tengo que terminar este trabajo, que yo no sé qué, y usted no medita en lo que le enseñaron, en lo que el Señor le explicó en el culto del domingo, créame que a la noche usted mismo o usted misma se puede preguntar de qué fue que predicaron y usted ya no sabe. No sabe, porque no meditó, no se quedó pensando en esa palabra para que el Señor le siguiera hablando, le siguiera afianzando, y a veces nos pasa así. Y el pastor nos pregunta, el culto siguiente, ¿de qué hablamos? O venimos hablando de qué serie, cuál es el texto bíblico, y uno se queda mirando para arriba. Yo no me acuerdo. No me acuerdo de lo que el Señor me viene hablando hace 8 días, imagínense. ¿Pero por qué? Porque no me voy a la tarea de ir a investigar de qué fue que me hablaron. Y a veces lastimosamente hemos sido de pronto timados con enseñanzas hasta falsas, que no debería uno de vivir esas cosas, pero las vive. Bueno, tu estudio debe estar en armonía con el resto de las enseñanzas de la Biblia. Para ello, después de meditar a solas por un buen tiempo, debes ir a libros de consulta confiables. Vaya a predicadores confiables. Hay gente que en la web tiene renombre, pero que definitivamente no son confiables. Por eso les digo, no le coman a todo mundo. No vaya a pastar aquí, pastar allá y pastar en todo lado porque eso le termina doliendo la barriguita. Bueno. Pastora, pero cuando dice en armonía, ¿qué trata de decir? O sea, la Biblia, como les decía, todo este poco de libros y que fueron escritos en diferentes épocas por diferentes personas, todos cuentan una misma historia y tienen unas mismas enseñanzas y están así. Lo increíble es eso, de que usted, los años que lleva de cristiano, se le deben de reflejar en el carácter, se le deben de reflejar en el conocimiento que tenga de la palabra. Cuando usted va llenándose de conocimiento de la palabra, usted va a tener un bagaje. Cuando viene una enseñanza, usted como que en la computadora de su cabeza, y usted busca y usted dice, sí, esto tiene que ver con toda la enseñanza de la Biblia y esta persona no me está trayendo una nueva doctrina o una nueva enseñanza. Que eso es algo que vuelvo y les digo, hay quienes les gusta esas nuevas enseñanzas, hay quienes como que, ay, otra me va a hablar de Juan 3:16, otra vez me va a volver a hablar de la oración, otra vez me va a volver como que, ay, no, yo quiero como que algo nuevo. Entonces le sale un predicador diciendo pues de que, mire, hay gente que es tremenda. Dice que como la Biblia decía un pastor, que le había escuchado a otro predicador, que como la Biblia dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, nosotros lo recibiremos. Entonces que usted puede orar para que del infierno salgan las personas que usted necesita que salgan. Entonces, esa era la máxima. Pues, entonces, claro, la gente aplaude, gloria a Dios. Ahora, todo el bagaje que tú tienes y que has estado estudiando a solas y que en tu iglesia local te han estado enseñando,
da para que usted reciba eso, entonces usted se queda así, usted empieza con la computadora de su memoria y usted dice, no, pero un momento, eso suena muy bonito y está usando un texto bíblico, pero eso bíblicamente en ningún otro lado. ¿Ustedes ven? Que la enseñanza que viene a tu vida debe de estar de acuerdo. Hay frases, hay palabras de las que usted debe de cuidarse porque de pronto uno la repite y la repite que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, usted tiene que usted tiene que ser cuidadoso en el estudio de la palabra. Entonces, cada vez que usted esté meditando la palabra, que era lo que les decía la otra vez, usted también cuídese que su meditación vaya de acuerdo a la palabra. Por eso, después de que usted haya estudiado, usted también debe de ir y consultar con predicadores confiables, con libros de consulta, con concordancias, y que usted pueda decir, wow, gloria a Dios, Dios me está enseñando, ¿sí? Dios me está explicando a mí también lo que hace rato les he explicado a otros. Y no se sienta mal. No se sienta mal si en algún momento a usted le corresponde dar un tema que en una casa de oración o de pronto por la misericordia de Dios lo vamos a ver a usted, la vamos a ver a usted predicando o le corresponde, sí, uno no sabe. Y que usted diga, wow, el Señor me estaba hablando y después diga, bueno, tengo que ir y mirar. Entonces usted va y mira. No, venga, les cuento esto, ya me va a ir el tiempo, pero bueno. Un hermano que me dice, pastora, ¿usted escuchó al pastor? Y yo le dije, sí, claro. Y me dice, es que, ¿se acuerda que yo le dije que yo quería mostrarle a usted la prédica? Y yo le dije, sí, pues usted me la mostró, lo que usted va a predicar. El pastor había predicado el miércoles y él le tocaba predicar el sábado, en los jóvenes. Entonces yo le dije, sí, usted me la mostró. Entonces me dijo, ¿usted le dijo al pastor? Y yo le dije, no. Y ahí caí en cuenta. Lo que él iba a predicar el sábado, mi esposo lo predicó el miércoles. Yo me le eché a reír y yo le dije, no. Yo le dije al hermano, no, yo no le dije a mi esposo. Yo para nada le dije, mira que se me había olvidado de que ibas a predicar. Y entonces me dice, no, entonces el Espíritu de Dios. Yo le dije, mire, gloria a Dios, Dios lo está llevando a usted por buen camino. Pero entonces él creía que yo le había dicho al pastor y que el pastor de alguna manera había tomado su prédica. O sea, él se había desinflado. Ya cuando se dio cuenta de que fue el Espíritu de Dios, le dio también esa alegría de saber que Dios le estaba guiando. ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces uno en ese deseo de ser usado por Dios, de pronto uno se desinfla, no, pues es que yo creí que era la super revelación. No, antes al contrario. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Dios le está mostrando a tu autoridad o a otras personas lo que Él te ha mostrado a solas. ¿Sí me hago entender? Bueno, aquí tengo qué preguntas debo hacer cuando estoy leyendo la palabra de Dios. Aquí hay algunas preguntas. Y aquí, ¿cómo vamos? Yo quiero ver si ustedes van así. Díganme si ustedes van aquí. ¿Van así? Háganme así. Samuel, sí. ¿Quién más? Ajá, Fabián, Mayra, Gabrielita. Sí. Bueno. A mí no me ve, pero sí. Bueno. ¿Quién va así? Hasta este punto, ¿quién va así? Dígame quién va así. Lo que dice Kenia en hermenéutica se llaman los textos paralelos. Existen textos paralelos porque, vuelvo y digo, la unidad de la Biblia lo permite. En un libro el profeta está hablando tal cosa, en el otro libro está hablando de lo mismo, en el otro también habla de lo mismo y en el otro. Esos son los textos paralelos. Estudiar la Biblia así también es bien bonito porque no me dedico solamente a un libro, sino que me dedico a un tema. Entonces, digamos que en Ezequiel habla acerca del trono de Dios. Entonces yo ya quiero investigar un poco más acerca del trono y empiezo a buscar en qué textos bíblicos, en qué otros textos bíblicos, en qué otros libros habla acerca del trono de Dios y empiezo a investigar y me vuelvo casi que experta en ese estudio del trono de Dios y empiezo a investigar también libros de consulta que el trono de Dios. Eso es tan importante, es tan bueno que usted aprenda y que si a usted le preguntan acerca de X tema, usted tenga la respuesta porque usted mismo lo ha estudiado.
Cuando estudiamos de esa manera, las creencias que se forman en su corazón son, como dice la Biblia en Hebreos 11:1, son convicciones. Es pues la fe, la certeza, son certezas de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Enseñarle a los niños de esa manera es fundamental porque ellos van a tener creencias sólidas de esto es lo que dice la Biblia y esto y esto y esto, porque han estudiado, se ha estudiado ese tema a profundidad y lo pueden llegar a manejar y a explicar sin problema. Entonces esa es otra manera de estudiar las escrituras. Bueno, entonces gloria a Dios. No vamos así como el de abajo, sino que vamos como el de arriba, ¿cierto?